Les habla Kirdov y estas son 100 hallazgos arqueológicos que cada uno de ustedes debe conocer. El cráneo de la cantera. La siguiente historia increíble trata sobre el famoso hombre de Piltdown. Nos trasladamos al año 1912 a la pequeña aldea de Piltdown en Inglaterra. En una cantera de grava se encontraron huesos de un antiguo ser humano que vivió hace más de medio millón de años. Pero no era una persona común. Este cráneo parecía una mezcla entre un mono y un humano, como si fuera el eslabón perdido en la evolución. Los arqueólogos, incluido el famoso Charles Dawson, estaban entusiasmados. Incluso llamaron al hallazgo en su honor Eontropus dawsoni. En la cantera encontraron más huesos y un colmillo que definitivamente pertenecía a este antiguo ser humano. El hombre de Piltdown se volvió una celebridad. Lo consideraban un antepasado de los humanos modernos. Sin embargo, en 1953 salió a la luz la verdad. Todo esto era una falsificación. El cráneo fue teñido y hecho para parecer antiguo y la mandíbula pertenecía a un orangután. Incluso el colmillo estaba pintado. Muchos sospechan que el propio Dawson creó esta falsificación. Hay otros sospechosos, incluyendo al famoso escritor Arturo Conan Doyle. Pero el misterio nunca fue resuelto. El hombre de Piltdown se convirtió en uno de los fraudes arqueológicos más notorios. Como pueden ver, incluso los científicos pueden ser engañados. ¿Y tú crees en esta historia? El libro de Kells es un manuscrito medieval que se encuentra en la biblioteca del Trinity College y es una de las principales atracciones de Dublín. Este manuscrito contiene los 4 evangelios en latín y tablas de cánones escritos en pergamino. El libro mide 33 por 25 centímetros y consta de 340 páginas. Fue creada a finales del siglo I y principios del siglo IX, y las investigaciones han demostrado que tuvo 4 ilustradores. Una característica especial del manuscrito es que cada letra tiene su propio diseño, color y significado únicos, como si fuera un código secreto que aún está por descifrarse. El libro recibió su nombre de la abadía de Kells, donde fue resguardado de los vikingos en el año 814. Se considera que el trabajo en ella comenzó aún en vida de San Columba y continuó durante 2 siglos después de su fallecimiento. Los historiadores proponen varias versiones sobre el origen de este manuscrito. Según una de ellas, fue creado en la isla de Iona y posteriormente trasladado a la abadía de Kells. Otra versión dice que la escritura comenzó en Iona, pero se terminó en Kells. Existe la suposición de que el manuscrito fue creado en Inglaterra o incluso en Escocia. A pesar de la variedad de teorías, el libro de Kells sigue siendo una de las obras de arte más enigmáticas y magníficas de la Edad Media. Sacrificios neolíticos. En la colina Eulenberg, cerca de Magdeburgo, Alemania, los arqueólogos descubrieron un complejo entierro neolítico con 2 túmulos monumentales datados de hace 6000 años. Los 2 túmulos, situados a 200 metros uno del otro, contienen cámaras funerarias de madera con varios entierros. Desde 2023, los arqueólogos de la Oficina Estatal para la Protección de Monumentos y Arqueología de Sajonia-Anhalt han estado estudiando activamente Eulenberg en previsión de la construcción de un parque industrial de la empresa Intel. Eulenberg, gracias a sus suelos fértiles, ha sido utilizado como asentamiento desde el período neolítico temprano. En la época de la cultura Baalberg, se construyeron 2 grandes cámaras funerarias de madera. Las prácticas de entierro variaban desde simples fosas funerarias hasta entierros en cámaras de madera bajo túmulos, lo que indica un entierro comunitario o familiar. Unos 1000 años después, durante el periodo de la cultura de la ánfora globular, el camino entre los túmulos se utilizaba para procesiones con sacrificios de ganado, joven y entierros humanos. Pompeya logró preservar la historia. En el año 79 después de Cristo, la ciudad de Pompeya, un próspero centro de comercio y cultura a orillas del mar Tirreno, encontró su perdición. Los habitantes de la ciudad fueron sorprendidos por la erupción masiva del Vesubio, un volcán que hasta entonces había parecido un gigante dormido durante muchos años. Esta erupción está envuelta en secretos y presagios místicos, ya que incluso el mismo día de la catástrofe, según afirman algunas investigaciones, estuvo rodeado de una atmósfera inusual. En la madrugada, el volcán comenzó a expulsar una colosal nube de ceniza y gases, que se elevó a más de 30 kilómetros de altura. Los flujos piroclásticos, una combinación mortal de gases ardientes, ceniza y bombas volcánicas, cubrieron la ciudad al instante, arrasando con vidas y congelando todo a su alrededor en el último segundo de su existencia. Se estima que entre 10 y 25,000 personas murieron como resultado de la erupción del volcán. Las zonas centrales de Pompeya resultaron especialmente afectadas.
donde casas y edificios públicos quedaron sepultados bajo metros de ceniza y piedra pómez. La ceniza volcánica que cubrió la ciudad jugó un papel crucial en la conservación de Pompeya. Esta gruesa capa dificultó el acceso del aire y de los microorganismos, lo que resultó en una conservación asombrosa de las edificaciones, mosaicos, frescos e incluso de los cuerpos. Materiales orgánicos como la madera, telas y alimentos. Las calles y casas de Pompeya, congeladas en el tiempo, ofrecen una invaluable instantánea de la vida antigua preservada durante milenios. Las excavaciones de la villa de los papiros en Herculano revelaron artefactos sorprendentes, incluyendo mosaicos, estatuas y más de 1800 rollos de papiro que pertenecían a la biblioteca del famoso filósofo Filodemo. Estos rollos son un verdadero hallazgo para historiadores y arqueólogos, ya que contienen obras de filosofía, ética, retórica y poesía, escritas desde el siglo I a.C. hasta el año 79 d.C. El estudio de estos documentos abre nuevas páginas en la comprensión de la cultura y la vida espiritual de los antiguos griegos y romanos, ilustrando la sofisticación de su pensamiento y la amplitud de sus conocimientos. Las tecnologías modernas juegan un papel clave en el estudio de estos textos antiguos. Métodos como el desenrollado virtual y el escaneo por rayos X permiten a los científicos leer los rollos de papiro sin intervención física, lo que elimina el riesgo de dañar estos materiales frágiles. De esta manera, Pompeya sigue siendo un testimonio de la tragedia y al mismo tiempo una cápsula del tiempo que ofrece una ventana única al pasado. La Edad de Piedra podría resultar ser de madera. Los investigadores creen que los antepasados humanos sabían trabajar la madera hace 3 millones de años. En 1836, el arqueólogo danés Christian Jørgensen Thomsen propuso una cronología desde la Edad de Piedra hasta las edades de bronce y hierro, que se convirtió en la base principal. Sin embargo, el arqueólogo Thomas Terberger está listo para reescribir la historia y cree que la Edad de Piedra podría ser reemplazada por la de madera. Él supone que las herramientas de madera han existido tanto tiempo como las de piedra, es decir, 2,5 o 3 millones de años. Simplemente la madera se descompone más rápido. Las herramientas de piedra primitivas son características del Paleolítico inferior, pero la madera solo se ha encontrado en 10.000 yacimientos arqueológicos de esa época. Terberger dirigió la investigación de los objetos de madera. Fueron encontrados en la mina de carbón de Turba cerca de Schöningen, en Alemania, entre 1994 y 2008. Entre los artefactos había lanzas y palos arrojadizos, datados del final del cálido periodo interglacial de hace 300.000 años. Estos hallazgos cambiaron por completo la idea que se tenía sobre los antepasados humanos, a quienes antes se consideraba simples carroñeros. Las personas que vivieron antes del Homo sapiens fabricaban herramientas y armas de caza, cooperaban para cazar y sabían cómo despiezar la presa. La microscopía tridimensional y el escáner de microtomografía computarizada detectaron rastros de desgaste en 187 piezas de madera. Hasta ahora se creía que solo los humanos modernos trabajaban la madera. Entre los hallazgos había palos, utensilios de cocina y herramientas domésticas hechas de abeto, pino y alerce. La madera fue cortada en una montaña a 2 o 3 kilómetros del lugar del hallazgo. El análisis mostró que las personas de la Edad de Piedra trabajaban la madera cuidadosamente, siguiendo un cierto orden: quitar la corteza, eliminar las ramas, afilar las puntas y endurecerlas al fuego. Las herramientas de madera resultaron ser más complejas que las de piedra. La tumba de un sacerdote de 3.000 años. Arqueólogos de Japón y Perú descubrieron recientemente una tumba de sacerdote de 3.000 años en Cajamarca, Perú. Es más antigua que las pirámides de Egipto. El antiguo túmulo se encontraba profundamente en los Andes, lejos de las ciudades bulliciosas. Dentro de la tumba hay 2 impresionantes sellos de cerámica. Una muestra un rostro humano y la otra un jaguar aterrador. Y créanme, para llegar a este tesoro, los arqueólogos tuvieron que atravesar 6 capas de tierra y ceniza. Este asombroso sacerdote fue uno de los primeros líderes espirituales en los Andes y, según los científicos, dirigía los templos. Este equipo de científicos lleva 18 años excavando en los Andes y cada vez descubre algo nuevo y emocionante. Chicle de 10.000 años. Hace 10.000 años, en el territorio de la actual Suecia, un grupo de adolescentes masticaba resina de abedul, de manera similar a como los niños de hoy mastican chicle. Ellos ni siquiera podían imaginar que en el futuro los científicos analizarían los restos de lo que masticaron y descubrirían muchos datos interesantes sobre su alimentación, estilo de vida e incluso su salud. 3 pedazos de resina de abedul, que en la Edad de Piedra se usaba como pegamento, fueron encontrados en la década de 1990 en un lugar llamado Husebyklev. El análisis del ADN microbiano en la resina mostró un alto nivel de bacterias asociadas con enfermedades de las encías, como Treponema denticola
y Streptococcus anginosus. El estudio de estas muestras mostró que los adolescentes antiguos sufrían de caries y periodontitis, además de que se alimentaban de ciervos, truchas, avellanas y procesaban pieles de zorro y lobo. Los científicos también encontraron rastros de aves y otros animales, lo que indica su uso como alimento y el procesamiento de huesos para fabricar herramientas. En la resina de las muestras encontradas se detectaron rastros de muérdago, lo que sugiere el posible uso de esta planta en la medicina o como veneno para las puntas de flecha. Este descubrimiento ofrece una visión única de la vida de los cazadores-recolectores en la costa occidental de Escandinavia hace 9700 años. Podemos aprender sobre su alimentación y problemas dentales. Y eso que estamos hablando solo de una goma de mascar muy antigua que masticaban los niños. Y gracias a la tecnología moderna, ya somos capaces de contar mucho sobre el estilo de vida de las personas que vivieron hace 12.000 años. Antiguos lemas de campaña electoral. En la antigua Pompeya, los arqueólogos descubrieron lemas de campaña únicos, con más de 2000 años de antigüedad. Estas inscripciones podrían haber pertenecido a Aulo Rustino, Vero, quien luchaba por el cargo de edil, una posición responsable del mantenimiento de las instalaciones de la ciudad. Lo inusual es que los lemas estaban ubicados dentro de la casa y no afuera, como era común en esa época. Los científicos sugirieron que esto podría indicar que Vero organizaba cenas en su casa con el propósito de sobornar a los votantes, y los lemas servían como parte de la decoración y recordatorio de su candidatura. El hallazgo muestra lo importante que era para los candidatos ganarse la confianza de los ciudadanos, incluso si para ello tenían que recurrir a ciertos métodos. Soborno, considerando que la casa de Aulo Rustio Vero era una de las más lujosas en Pompeya y que tenía vínculos cercanos con la dinastía imperial, los científicos creen que realmente llegó a ser edil. Un esqueleto con el cerebro intacto. Imagínate un enorme túmulo de 45 hectáreas que en las fotografías aéreas parece un corazón. No por nada lo llaman el corazón de Anatolia Occidental. Y ahora viene lo más interesante. Por primera vez en la historia de la arqueología turca, los científicos encontraron restos de piel bien conservados y también restos de cerebro. Imagínate, restos de cerebro que ya tienen 3700 años. Descubrimientos de tanta antigüedad son algo increíble. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? Era un joven de unos 15 a 18 años y un hombre de mediana edad. Al parecer, su casa fue incendiada en la Edad de Bronce y no lograron salir a tiempo. Da miedo imaginar que fue precisamente gracias a ese incendio que sus restos se conservaron tan bien. Este increíble túmulo funerario fue la verdadera capital de su región en tiempos antiguos. Pero alrededor del año 1700 a.C. fue completamente destruido como resultado de un ataque. Y ahora la pregunta principal: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo pudieron conservarse los restos del cerebro y la piel durante tanto tiempo? Gracias a las temperaturas extremadamente altas del incendio. Es realmente un hallazgo único y raro. La fortaleza de Sigiriya, Sri Lanka. En el corazón de Sri Lanka, en la cima de una enorme meseta rocosa, se alza la antigua fortaleza de Sigiriya. Este lugar, rodeado de leyendas, es una de las atracciones arquitectónicas y culturales más impresionantes de la isla. Se cree que Sigiriya fue construida en el siglo V a.C. por el rey Casiapa como residencia real. El ascenso a la cima está acompañado por el paso a través de majestuosas patas de león, símbolo de poder y autoridad. En las paredes de la montaña se conservan sorprendentes frescos que representan a las doncellas de las nubes. Misteriosas bellezas cuya historia aún genera debates entre los científicos. También en la cima se encuentran jardines y piscinas, demostrando el nivel de ingeniería de los antiguos constructores. Sigiriya no es solo un patrimonio histórico, sino también un lugar de meditación e inspiración. La vista desde la cima hacia la selva de Sri Lanka es un espectáculo inolvidable, que recuerda el poder de la naturaleza y la cultura humana. América fue descubierta 7000 años antes. Los autores de un nuevo estudio de la Universidad de Bournemouth en el Reino Unido presentaron pruebas, señalaron evidencias que indican que los primeros humanos poblaron América del Norte no hace 14.000, sino al menos 23.000 años. Esta fecha se determinó a partir del análisis de huellas humanas antiguas y plantas fosilizadas. Hasta hace poco se creía que la llegada del ser humano al continente ocurrió a través de un corredor formado por el deshielo hace 14.000 años. Los científicos afirman que a principios del siglo XXI surgieron hipótesis sobre una colonización más temprana del continente. El análisis de radiocarbono de las semillas encontradas cerca de las huellas humanas fue criticado. Se afirmaba que las semillas podrían haber absorbido agua salada antigua, lo que distorsionaría los resultados de la datación. Para refutar esta teoría, los investigadores utilizaron la citometría de flujo,
un método que normalmente se usa para analizar células humanas. Este método permitió a los científicos aislar y estudiar partículas individuales de vegetación. El segundo método, la luminiscencia estimulada ópticamente, también confirmó la antigüedad de los rastros, basándose en la datación de granos de plantas antiguas. De este modo, los nuevos métodos de análisis confirmaron las conclusiones previas de los científicos, indicando que la historia de los primeros habitantes de América del Norte requiere ser revisada. Los rostros en la piedra aparecieron porque, debido a la sequía en la región brasileña, el nivel del agua en el río Amazonas alcanzó un nivel históricamente bajo, lo que llevó al descubrimiento de rostros y otras figuras grabadas en una piedra antigua, cuya antigüedad supera los 2000 años. Estos petroglifos, que incluyen imágenes de animales y otras formas naturales, fueron encontrados en las orillas del Río Negro, en un sitio arqueológico conocido como Ponto das Lages, Pontudas Lages. Según las estimaciones de los investigadores, la antigüedad de los dibujos es de entre 1000 y 2000 años. En las piedras, además de las imágenes de rostros y agua, también hay ranuras que indican que el lugar se utilizaba para la fabricación de herramientas de piedra. Los arqueólogos encontraron 25 grupos de grabados en una sola roca. El hallazgo indica que este lugar se utilizaba para afilar diferentes herramientas. Además, en este lugar se encontraron fragmentos de cerámica. A pesar de que Pontudas Lages está reconocido como un sitio arqueológico, los petroglifos aún no han sido estudiados. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué otros secretos esconde el Amazonas? Compartan sus ideas en los comentarios. El descubrimiento del Arca de Noé. En 1959, el capitán Ilan Durupanar, mientras trabajaba en la fotografía aérea para la OTAN en territorio turco, hizo un descubrimiento inesperado. A una altitud de 2000 metros notó formaciones geológicas inusuales que recordaban los contornos de un enorme barco. Este hallazgo provocó muchas discusiones y suposiciones de que los restos encontrados podrían ser el Arca de Noé. El descubrimiento atrajo la atención tanto de científicos como de aventureros. A pesar de numerosas expediciones e investigaciones en los años siguientes, hasta ahora no se han encontrado pruebas concluyentes que confirmen la historia bíblica del Arca. Sin embargo, esta región sigue siendo objeto de interés científico. Para confirmar la posibilidad de la existencia real de eventos como el diluvio bíblico, investigaciones geológicas en la región del Mar Negro han demostrado que hace aproximadamente 6000 años realmente ocurrió una inundación catastrófica. Esto pudo haber sido causado por el derretimiento masivo de los glaciares, lo que llevó a un aumento significativo en el nivel del océano mundial. Además, en Mesopotamia se encontraron tablillas de arcilla que datan del mismo periodo. En una de esas tablillas se describe la historia del gran diluvio y la salvación de varias especies de animales en un barco, lo cual tiene notables paralelismos con el relato de Noé de la Biblia. Estos hallazgos demuestran que los motivos de una catástrofe global y la salvación en un barco pueden tener raíces históricas profundas que atraviesan muchas culturas y civilizaciones. Lujosos artefactos en China. Prepárense para un viaje mágico al pasado, específicamente a la época de la dinastía Shang, que prosperó en China desde el año 1600 hasta el 1046 antes de nuestra era. Este estado no es simplemente inventado, sino que está confirmado por hallazgos e incluso registros de esa época, y parece que acabamos de tener suerte al descubrir nuevas y tentadoras páginas de esta historia. Recientemente, la Administración Nacional del Patrimonio Cultural de China presentó nuevos descubrimientos arqueológicos que literalmente han cambiado por completo nuestra comprensión sobre la dinastía Shang, y todo esto gracias a las excavaciones en la provincia de Shan, donde se encuentra Saigu, un lugar lleno de antiguos tesoros, el líder entre todos los sitios relacionados con los Shang. Siente la grandeza de este lugar: enormes estructuras de tierra, tumbas, hornos y ruinas. Todo esto se extiende sobre 11 colinas vecinas. Este es el verdadero corazón de oro de la dinastía Shang. Y aquí están nuestros protagonistas principales: 9 conjuntos de enterramientos de nobles, incluyendo 3 grupos de grandes tumbas que forman el carácter chino Jia. Esto como que elimina todas las dudas y consolida a Saigu como el principal cementerio de la dinastía Shang. Pero espera, aquí hay aún más hallazgos sorprendentes: restos de carros y esqueletos de caballos. Esto es increíblemente importante para estudiar el origen de los carruajes en China y las costumbres de su almacenamiento. Pero eso no es todo. Numerosos artefactos de jade, herramientas de hueso, huesos oraculares e incluso vajilla. Y aquí está lo más importante: el descubrimiento del asentamiento central y de grandes tumbas confirma la existencia de una civilización del bronce altamente desarrollada en el norte de Shanxi durante la dinastía Shang tardía, lo que ha cambiado por completo nuestra comprensión de esa época. Todos estos descubrimientos nos ayudan a comprender mejor la estructura de los estados de esa época, los intercambios culturales y las interacciones entre diferentes regiones.
La tumba del último rey de los Anunnaki, Gilgamesh, rey de Uruk, es una de las figuras más importantes y enigmáticas en la historia de la antigua Mesopotamia. No solo se convirtió en la figura central de una de las epopeyas más antiguas, sino que también dejó una profunda huella en la cultura y la religión. Gilgamesh, cuyo nombre aún está rodeado de misticismo, fue un gobernante destacado cuyos logros se convirtieron en la base de muchos mitos y leyendas. Durante su reinado, Gilgamesh fue conocido como un gran constructor, estratega y guerrero. A él se le atribuye la creación de las enormes murallas de la ciudad de Uruk, que protegían a los habitantes de los enemigos y de los desastres naturales. Según la leyenda, estas murallas eran tan impresionantes que los propios dioses participaron en su construcción. Además, el gobierno de Gilgamesh se asocia con un periodo de prosperidad económica y florecimiento cultural, lo que convirtió a Uruk en un importante centro del mundo antiguo. Gilgamesh se convirtió en una figura central de la mitología gracias a la epopeya sobre sus hazañas, conocida como la Epopeya de Gilgamesh. Este monumento literario, encontrado en la biblioteca del rey asirio Ashurbanipal en Nínive, describe los viajes y aventuras de Gilgamesh, su lucha contra fuerzas sobrenaturales de la naturaleza, así como su búsqueda de la inmortalidad. Este poema no solo es una fuente fundamental para el estudio de la antigua cultura mesopotámica, sino que también refleja las aspiraciones y experiencias humanas eternas. Los hallazgos arqueológicos confirman la historicidad de Gilgamesh. Durante las excavaciones en Uruk y otras ciudades mesopotámicas se encontraron numerosos artefactos, incluidas tablillas cuneiformes con textos e inscripciones que mencionan su nombre. Tiene un significado especial la tumba encontrada, que según algunas versiones podría pertenecer al propio Gilgamesh. Este descubrimiento, si se confirma, podría ser clave para comprender la figura histórica de Gilgamesh. Entre los hallazgos arqueológicos llaman especialmente la atención los textos que describen a los Anunnaki, deidades que desempeñaron un papel importante en la mitología de la antigua Mesopotamia. Se considera que los Anunnaki son descendientes del dios del cielo An y de la diosa de la tierra Ki, y estaban relacionados con la creación de la humanidad y el control de su destino. La teoría sobre la influencia de los Anunnaki se extiende mucho más allá de Mesopotamia, relacionándolos con otras civilizaciones antiguas e incluso con extraterrestres provenientes del planeta Nibiru. La comparación de la teoría de Nibiru con otras teorías de cataclismos, como el diluvio universal o la caída del meteorito de Tunguska, demuestra la amplia gama de hipótesis sobre el origen y desarrollo de la humanidad. El descubrimiento de la tumba de Gilgamesh podría arrojar luz sobre muchos aspectos de la vida y el gobierno de este legendario rey, así como confirmar o refutar los numerosos mitos que existen sobre él. Zapatos de cuero de la tumba. Arqueólogos chinos están restaurando unos zapatos de cuero de 1400 años de antigüedad, encontrados en las tumbas de Astana, en la capital del antiguo reino de Gao Gaochen. Expertos alemanes están ayudando en la restauración. Encontrar cuero o textiles tan antiguos es raro, ya que se descomponen rápidamente al entrar en contacto con el aire. Los zapatos, extraídos del archivo de objetos excavados desde la década de 1950, miden 24 centímetros de largo y están compuestos por partes del empeine, la caña y la suela, cosidas con cuero de cabra y tendones de animales. Los arqueólogos han estado investigando las tumbas durante más de un siglo. Desde la década de 1950 se han estudiado 456 tumbas en 14 excavaciones, las cuales han proporcionado alrededor de 10.000 valiosas reliquias. El clima cálido y seco ha conservado muchos objetos que de otro modo se habrían destruido, incluyendo 300 artículos de cuero. Zapatos antiguos también se han encontrado en otros sitios arqueológicos del mundo. Por ejemplo, cientos de zapatos o mocasines fueron encontrados en una cueva en Biyut, habitada hace unos 850 años. En la orilla del Gran Lago Salado se encontraron 207 mocasines hechos de pieles de animales, en su mayoría infantiles. Las suelas de los zapatos estaban hechas de cuero entero de bisonte, forradas con piel y cosidas en el talón, lo cual es característico del estilo subártico canadiense. La presencia de tal cantidad de zapatos infantiles indica una población próspera, a pesar de que la gente abandonó la región debido a la sequía. Estos zapatos fueron hechos por la cultura promontoria. En mayo de 2014 se descubrió en China el par de pantalones más antiguo del mundo. Los arqueólogos encontraron en el oeste de China los restos de 2 nómadas y unos pantalones de 3000 años con patrones, lo que confirma la teoría de que el cambio de túnicas a pantalones fue una solución práctica para los jinetes. No se puede decir con exactitud cuándo la gente empezó a nacer ropa debido a la rápida descomposición de los tejidos, pero las estimaciones varían entre 100.000 y 500.000 años atrás. La primera ropa se hacía de pieles, pelaje, pasto, hojas, huesos y conchas. Las fibras teñidas más antiguas se encontraron en una cueva en Georgia. Tienen una antigüedad de 36.000 años. Un huevo con clara y yema líquidas. En Gran Bretaña,
los arqueólogos descubrieron un huevo de gallina único de la época del Imperio Romano, que se conservó con su contenido líquido. El hallazgo se hizo en Buckinghamshire, junto con otros artefactos, cerca de una calzada romana. Se supone que el lugar se usaba para ofrendas rituales. De los 4 huevos encontrados, solo uno quedó entero, conteniendo líquido, probablemente una mezcla de clara y yema. Este hallazgo proporciona nuevos datos sobre la agricultura antigua en la región. Según los arqueólogos del Museo de Historia Natural, este es el huevo de ave conservado más antiguo que se conoce. Historia perdida. Recientemente se encontró un fragmento muy esperado de los famosos rollos del Mar Muerto, que data de hace 2700 años. Estos rollos, parte de antiguos manuscritos, fueron descubiertos cerca del Mar Muerto entre 1946 y 1956 e incluyen 972 documentos en diferentes lenguas antiguas. De hecho, un tercio de ellos contiene textos bíblicos, mientras que el resto son no bíblicos y pertenecen a la época del Segundo Templo. Es interesante que uno de los 3 fragmentos raros datados en el período del Primer Templo y que se creía perdido fue encontrado en Estados Unidos, en el estado de Montana. El dueño de este antiguo artefacto contó que su madre compró el papiro como recuerdo en Jerusalén en 1965. Este fragmento despierta el interés de los científicos, ya que contiene solo 4 líneas en hebreo antiguo, comenzando con las palabras "a Ismael enviaron". Los investigadores suponen que esto era una instrucción para el destinatario. El nombre Ismael en la historia bíblica se asocia con el primogénito de Abraham y su sirvienta Agar, y es bastante popular. Después de un análisis detallado, los especialistas confirmaron la autenticidad del rollo y su antigüedad. Este artefacto histórico se encuentra en Israel, en la Autoridad de Antigüedades de Israel. Sin embargo, muchos rollos similares todavía están ocultos en colecciones privadas en todo el mundo. Figuras rituales. Construido después de 1325, el Gran Templo sirvió como centro espiritual de Tenochtitlán hasta 1521, cuando los conquistadores españoles lo destruyeron. Pero gracias a los esfuerzos del Proyecto Templo Mayor y el INAH, la historia de este templo vuelve a cobrar vida ante nosotros. El Templo Mayor no era solo una construcción, era un lugar de adoración a Huitzilopochtli y Tlaloc, quienes simbolizaban la guerra y la fertilidad. Hoy en día sus restos se pueden ver cerca del Zócalo en la Ciudad de México. Las excavaciones recientes revelaron este Petlacali, un tesoro donde se encontraron estatuillas y diversos objetos. Estos hallazgos cuentan sobre la antigua cultura y los rituales de los aztecas. Como afirma el arqueólogo López Luján, estas figurillas tenían un significado especial en los rituales religiosos. También se encontró un cofre de piedra que da testimonio de la época del gobierno de Montezuma I, en el cual había más de 186 reliquias. Estos hallazgos son testimonio de la rica y única cultura de los aztecas. Una antigua casa en el desierto del Sinaí. En Egipto, los arqueólogos descubrieron en el desierto del Sinaí una estructura de 3500 años de antigüedad, identificada como una zona de descanso real. Las ruinas de esta zona fortificada fueron encontradas en el sitio arqueológico de Tel Habwa. El palacio, destinado al descanso del faraón y sus allegados, fue construido con ladrillos de adobe. Formaba parte de complejos fortificados construidos cerca de las puertas orientales de Egipto para alojar a las tropas. La datación mostró que el palacio fue construido durante el reinado del faraón Tutmosis III, conocido por sus campañas militares. Los reyes del antiguo Egipto realizaban regularmente expediciones militares al Mediterráneo oriental. El desierto del Sinaí era una de las rutas de las tropas egipcias. La casa de descanso del faraón era un punto estratégico, el centro de la fortaleza donde descansaban el gobernante y su ejército. Aquí los guerreros recuperaban fuerzas y reponían provisiones antes de las campañas. Ruinas de civilizaciones antiguas. El capitán Roberto Scott y su equipo se enfrentaron cara a cara con una civilización antigua detrás del muro de hielo de la Antártida. Encontraron rastros de tiempos anteriores al diluvio e incluso los grabaron en cámara. ¿Se imaginan lo que es ver las ruinas de una ciudad antigua? Pirámides, columnas y estatuas en pleno centro de la Antártida. Esta civilización antigua posiblemente es incluso más antigua que aquellas sobre las que aprendemos en la escuela. Una prueba de esto es un mapa de 1531 donde la Antártida aparece sin hielo. Es extraño porque según nuestra historia, la Antártida fue descubierta hasta 1820 por exploradores rusos. ¿Sabías que el Polo Norte y el Polo Sur han cambiado de lugar 171 veces en los últimos 76 millones de años? Y la última vez que esto sucedió fue hace aproximadamente 12.000 años. Eso explica por qué todos los secretos de la Antártida hoy están ocultos bajo una capa de hielo de 1 kilómetro. Según los últimos informes, bajo la Antártida existe una enorme red de pasadizos y túneles a una profundidad de 4 kilómetros
El río más antiguo del mundo. Todos conocen ríos como el Nilo y el Amazonas, el más largo y el más grande del mundo respectivamente. Pero ¿sabes qué río merece el título del más antiguo de la Tierra? No es una pregunta sencilla, pero la mayoría de los científicos creen que es el río Finke en Australia. Imagínate, tiene entre 350 y 400 millones de años. Esta majestuosa corriente comienza en las cordilleras McDonnell y se extiende por entre 600 y 750 kilómetros, terminando su recorrido en el lago Eyre. Lo más sorprendente es que este río como que se olvida de fluir. Solo aparece unas cuantas veces al año, después de fuertes lluvias. Es muy difícil determinar la edad del río. Es necesario estudiar la ecología circundante, las cordilleras, los sedimentos en los cauces de los ríos y muchos otros factores. Por eso, la edad del río Finke es solo un número aproximado. Si miramos a otras partes del mundo, en América del Norte, el río más antiguo se considera el New River. Serpentea a lo largo de 547 kilómetros desde las montañas Blue Ridge hasta Virginia Occidental. Las estimaciones de su edad varían, pero los científicos reconocen que tiene entre 10 y 350 millones de años. Y en Europa, el río más antiguo es el Mosa. Se extiende a lo largo de 950 kilómetros cruzando Bélgica, los Países Bajos y Francia. Y se estima que tiene entre 320 y 340 millones de años. Misterios místicos del antiguo Egipto. Desde tiempos antiguos, los cielos inspiraron a Egipto a crear monumentos majestuosos. Los conocimientos astronómicos incorporados en la construcción de las pirámides impresionan por su precisión y profundidad. Las pirámides de Giza, construidas con una precisión asombrosa, de acuerdo con las estrellas del cinturón de Orión, son testimonio de los conocimientos extraordinarios de los antiguos en el campo de la cosmología. Esa precisión genera especulaciones sobre una posible influencia extraterrestre o incluso ayuda en la construcción. Diversos textos, incluidos los textos de las pirámides, insinúan una profunda conexión entre lo divino y lo cósmico, sugiriendo la posibilidad de que el conocimiento haya sido transmitido a los humanos por civilizaciones más avanzadas. La complejidad y perfección de los logros arquitectónicos e ingenieriles del antiguo Egipto, como los sistemas de ventilación dentro de las pirámides y la acústica en los templos, generan admiración y muchas preguntas. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios trabajar y colocar con tanta precisión bloques de piedra de varias toneladas sin tecnologías modernas visibles? Algunos afirman que tales conocimientos pudieron haber sido obtenidos de los dioses, quienes según los mitos visitaron la Tierra y compartieron sus tecnologías. Estas suposiciones se alimentan de descubrimientos como mapas del cielo estelar inusualmente precisos, instrumentos quirúrgicos y otros objetos que indican un alto nivel de desarrollo científico y tecnológico. El hallazgo de artefactos con imágenes que recuerdan a aeronaves modernas y mecanismos complejos añade un aire de misterio a la historia egipcia. Por ejemplo, los relieves que muestran objetos parecidos a helicópteros y submarinos generan controversia entre los expertos en aeronáutica. Tal vez los antiguos egipcios se inspiraron en visiones del futuro o utilizaron artefactos dejados por civilizaciones más avanzadas como prototipos para crear sus propias tecnologías. Existe una teoría de que los antiguos egipcios poseían conocimientos muy adelantados a su época, incluyendo los secretos de la vida eterna, métodos para curar enfermedades incurables en ese entonces y formas de generar energía. Estos conocimientos pudieron haberse perdido u olvidado con el paso de los siglos, dejando solo pistas y menciones en textos religiosos y mitos. El descubrimiento de instrumentos médicos, conocimientos astronómicos y compuestos químicos utilizados en la momificación confirma la idea de que los antiguos egipcios poseían conocimientos avanzados. Imaginen por un momento que en las profundidades de la Gran Pirámide se encuentra un artefacto que demuestra el contacto con una civilización antigua que poseía tecnologías muy superiores a las nuestras. El descubrimiento de un cristal así, que posiblemente emita un tipo de energía desconocida, podría revolucionar nuestra comprensión de la historia, la ciencia y la propia naturaleza de la realidad. Este escenario hipotético encarna la eterna búsqueda de la humanidad por ir más allá de los límites de lo conocido y el deseo de descubrir conocimientos perdidos que podrían cambiar el mundo. El entierro de personas junto con perros y caballos. En las cercanías de Verona, Italia, los arqueólogos descubrieron una antigua tumba donde las personas fueron enterradas junto con animales, fechada antes del período romano. Las investigaciones publicadas en PLOS ONE revelaron que, además de los animales que se consumían como alimento, en las tumbas se encontraron restos de perros y caballos, lo cual es raro en la arqueología y despierta interés por comprender el significado de estos entierros. De las 161 tumbas estudiadas en la necrópolis cerca de Verona, que data de la última edad de hierro, una de cada 10 contenía animales. En 4 casos se encontraron restos de perros y caballos que no estaban destinados al consumo.
lo cual resultó especialmente significativo para los científicos. Los intentos de establecer una relación entre los restos humanos y animales mediante datos demográficos y genéticos no dieron resultados, demostrando que las personas y los animales enterrados no estaban relacionados por lazos de parentesco. Los entierros eran variados, desde un bebé enterrado junto con un perro hasta adultos con restos de caballos. Esta diversidad abre espacio para diversas interpretaciones y suposiciones sobre el significado simbólico de los perros y caballos en las culturas antiguas, así como sobre posibles rituales funerarios desconocidos. El rostro y el falo de los antiguos romanos. Levantamos anclas y nos dirigimos a España, donde arqueólogos de la Universidad de Alicante hicieron un descubrimiento sorprendente. Encontraron un antiguo grabado en una roca con la imagen de un rostro, un cuerno de la abundancia y, créanlo o no, un falo. Este hallazgo se realizó en el castillo de Tosal de la Cala. Imagínense, este grabado escondido en las rocas ha existido durante unos 2000 años. En aquellos tiempos antiguos, alrededor de los años 80 o 70 antes de nuestra era, esta zona era un fuerte romano, donde los romanos se defendían durante la guerra civil. En esta misteriosa piedra está representado un rostro humano, junto al cual están tallados un falo y un cuerno de la abundancia. El grabado es bastante grande, mide aproximadamente 57 por 42 centímetros, pero parece que no está terminado, porque falta la parte superior. ¿Y para qué fue creada? Se preguntarán. Puede ser un antiguo grafiti o una especie de símbolo ritual. Para los romanos, el falo era un símbolo de fuerza masculina y de seguridad para el Estado, así que su presencia indica una función protectora de la talla, y el cuerno de la abundancia, que también está representado ahí, a menudo se asocia con las deidades romanas de la cosecha y la prosperidad. Recordemos el mito de Heracles, quien arrancó el cuerno del dios del río Aqueloo y lo convirtió en el cuerno de la abundancia. Así que posiblemente este tallado místico representa a un dios o diosa que personifica la abundancia. Pero esa es solo una de las versiones. Pero pueden escribir su opinión al respecto en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Para qué representaron un falo junto a un rostro en la antigua Roma? ¿De verdad los romanos creían que ese tipo de tallado ayudaría a proteger al Estado? Además, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. ¿Cómo protegían las tumbas contra el saqueo? En la historia de la humanidad siempre ha habido casos de profanación de tumbas, especialmente en lo que respecta a las tumbas antiguas. A menudo los objetos de valor de las criptas terminaban en colecciones privadas, ya que los difuntos solían ser enterrados con las joyas familiares. En los cementerios de la Europa medieval, el vandalismo era algo común, y las familias adineradas protegían las tumbas con rejas metálicas, que más tarde se conocieron como mortsafes. Estos dispositivos aparecieron en Inglaterra en el siglo XVIII. Irónicamente, durante la era de la Ilustración, los cementerios sufrían especialmente. Hasta el siglo XVIII, la anatomía patológica estaba prohibida. En 1832, el Parlamento de Inglaterra permitió la compra de cuerpos para investigaciones, pero antes de eso, ya prosperaba un negocio ilegal y lucrativo, que incluía la profanación de tumbas. La Iglesia reaccionó negativamente a la exhumación, proclamando sermones sobre los tormentos de aquellos cuyos cuerpos habían sido profanados. La gente buscaba maneras de proteger las tumbas: guardias contratados, torres de vigilancia, ataúdes de concreto y mortsafes. Pero esas medidas solo estaban al alcance de los ricos. Los pobres usaban piedras, capas de césped e incluso plantaban vegetación para proteger las tumbas de sus seres queridos. En 1781 en Inglaterra aparecieron ataúdes de metal, pero solo los ciudadanos adinerados podían permitírselos debido a su alto costo y los inconvenientes que causaban. Los mortsafes eran de 3 tipos: cercas altas, jaulas con pesadas estacas y grandes rocas, así como mortorres, criptas altas con varios nichos para los miembros de la familia y numerosas cerraduras. Estas medidas de protección reflejan tiempos inquietantes, cuando incluso después de la muerte, la paz de los difuntos estaba en peligro debido al deseo de otros de poseer parte de su historia o riqueza. ¿Qué cambió el terremoto de Lisboa? El 1 de noviembre de 1755, Lisboa fue sacudida por uno de los terremotos más destructivos en la historia de Europa. La fuerza de la naturaleza se abatió sobre la ciudad con una potencia inesperada, provocando un tsunami e incendios interminables que aumentaron la destrucción. El epicentro del terremoto, estimado en una magnitud de entre 8.5 y 9 en la escala de Richter, se encontraba en el Océano Atlántico cerca de la costa portuguesa. El terremoto ocurrió por la mañana, cuando la mayoría de los habitantes se preparaban para celebrar el Día de Todos los Santos, lo que añadió un aire de misticismo a la celebración. La destrucción en Lisboa fue colosal. Aproximadamente 85 edificios de la ciudad fueron destruidos, incluyendo importantes estructuras religiosas, históricas
y públicas. Según diferentes estimaciones, entre 10 y 100,000 personas murieron a causa de la catástrofe. Muchos murieron bajo los escombros. Otros fallecieron por el tsunami que llegó a la costa poco después del terremoto. Muchos creyentes consideraron el terremoto como un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. Esta creencia llevó a procesos religiosos masivos y confesiones públicas con la esperanza de apaciguar al cielo. Por otro lado, este evento impulsó a algunos filósofos y científicos a reflexionar sobre las causas naturales de tales catástrofes, lo que contribuyó al desarrollo de un enfoque científico para estudiar los terremotos. La reconstrucción de Lisboa fue asumida por el Marqués de Pombal, primer ministro de Portugal, quien tomó medidas decisivas e innovadoras. Pombal organizó la construcción de una nueva ciudad utilizando estructuras resistentes a los sismos y una planificación urbana estratégica que incluía calles anchas y rectas, así como edificios resistentes a los terremotos. Estas medidas no solo ayudaron a reconstruir la ciudad rápidamente, sino que también sentaron las bases para los métodos modernos de urbanismo. La influencia del terremoto de Lisboa en el desarrollo de métodos de respuesta ante desastres naturales fue enorme. Los enfoques del Marqués de Pombal para gestionar las consecuencias de las catástrofes y la reconstrucción de la infraestructura se convirtieron en la base de las metodologías modernas de gestión de emergencias. Sus acciones demuestran lo importante que es responder de manera oportuna a las crisis, así como tomar en cuenta las lecciones del pasado para minimizar las pérdidas en el futuro. A pesar de los esfuerzos y logros significativos, muchos aspectos del terremoto de Lisboa siguen envueltos en misterio. Las preguntas sobre las causas exactas, los mecanismos del terremoto y sus consecuencias a largo plazo para la geología y la sociedad siguen preocupando a los científicos. Estos enigmas no resueltos mantienen el interés científico y estimulan la continuación de las investigaciones en el campo de la sismología y la protección civil. La sombría historia de las antiguas columnas. Suecia es un país duro, y aún así hay lugares especialmente fascinantes y sombríos. Uno de estos tríos de columnas de piedra se encuentra en la colina Gallow, en la reserva natural al norte de Visby. Este lugar reclama ser el único sitio de ejecución medieval conservado en Europa. Veseleza Galberget, ubicada en la cima de una pequeña colina en el municipio de Visby, es un lugar escalofriante pero históricamente importante, uno de los pocos que se han conservado desde la Edad Media. Construida en el siglo XIII, se utilizaba para ejecutar a los criminales locales. Altos pilares de piedra, rodeados por un muro de piedra abajo, sostenían vigas de madera donde los condenados eran colgados con cuerdas o ganchos. Veseleza era visible desde el mar, sirviendo como advertencia sobre las duras consecuencias que esperaban a los criminales. Durante las excavaciones arqueológicas cerca de Veseleza, se encontraron los cuerpos de unas 300 personas, todos ellos fueron ejecutados. Algunos cuerpos estaban en ataúdes de madera, lo cual era un lujo, y demostraba que esas personas pertenecían a la clase alta. Esto demuestra que aquí no solo ejecutaban a bandidos y pobres, sino también a miembros de la élite. El meteorito más grande de la Tierra. Los misterios del espacio siempre han fascinado a la gente, y los meteoritos son prueba de misteriosas visitas desde el espacio lejano a la Tierra. Un ejemplo de un visitante tan increíble es el meteorito Jova, descubierto en Namibia, que hasta hoy sigue asombrando por su tamaño e historia. A diferencia del meteorito de Tunguska, que dejó muchas preguntas y suposiciones, Jova es una prueba tangible de los viajes cósmicos hacia nuestro planeta. Con un peso de 60 toneladas, este gigantesco pedazo de metal, adornado con óxido antiguo, hoy se exhibe en un anfiteatro construido especialmente para él y es una de las principales atracciones de Namibia. La historia del descubrimiento del meteorito comenzó en 1918, cuando el agricultor Jacobus Brits, al arar la tierra, se topó con una roca inusual. Al principio intentó arrancarla, pero luego, al examinarla cuidadosamente, Brits descubrió que se trataba de un meteorito de hierro, cuya composición posteriormente se determinó como 81% de hierro y 17% de níquel. Este hallazgo se convirtió en una sensación, ya que en ese entonces se sabía poco sobre los meteoritos y el agricultor soñaba con hacerse rico. Los problemas de transporte de este enorme visitante del espacio resultaron ser tan complicados que tuvo que olvidarse de venderlo. Desde entonces, el meteorito Jova, cuyo peso con el tiempo se redujo a 63 toneladas debido a la erosión química y al vandalismo, fue puesto bajo protección y declarado monumento nacional. Hoy en día, Jova no solo impresiona por su tamaño, sino que también es una lección viva de historia y astronomía, recordándonos lo pequeños y al mismo tiempo importantes que somos en este vasto universo. Y aunque los turistas siguen dejando sus huellas en él, cada rasguño pronto queda cubierto por una capa de óxido, como si la naturaleza misma borrara las fronteras entre lo terrenal y lo cósmico.
el asentamiento humano más antiguo en China. Los arqueólogos han determinado que los antiguos pobladores ocuparon el territorio del actual distrito de Ngari en la región autónoma de Xizang hace más de 50.000 años. Las investigaciones en este lugar continuaron durante unos 6 años. En julio de 2000, en el año 2018, los arqueólogos descubrieron restos de un asentamiento de la época paleolítica en una montaña al sur del condado de Heti, en el distrito de Ngari, en la orilla izquierda del río Sichuan, ubicado a una altitud de 4.047 metros sobre el nivel del mar. Estos asentamientos son algunos de los más altos y conocidos por los científicos. El investigador senior del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados de la Academia de Ciencias de China, Zhang Xiaoling, contó que el complejo arqueológico Melongtakbu consta de 3 cuevas, la más grande de las cuales supera los 1.000 metros cuadrados. En 2 de estas cuevas se encontraron más de 10.000 artefactos de las épocas de piedra y bronce, incluyendo objetos de piedra, hueso, cerámica y bronce, así como restos de plantas. En una de las cuevas se encontraron pinturas rupestres hechas con ocre, que representan figuras humanas y soles con líneas verticales. Los datos preliminares obtenidos mediante espectroscopía fotoluminiscente y datación por radiocarbono indican que las primeras huellas de actividad humana en una de las cuevas pueden datarse en 53.000 o incluso 80.000 años atrás. Espada de la época medieval. En la ciudad de Saula, Finlandia, en agosto, durante trabajos de instalación de tuberías cerca de una iglesia de piedra medieval, un terrateniente local encontró un objeto de hierro que resultó ser una espada. Fue entregada a los arqueólogos. La espada fue datada entre los años 1050 y 1150 de nuestra era, tiempos de las cruzadas, cuando Suecia introdujo el cristianismo en Finlandia. Tenía una hoja curva, una empuñadura recta y un pomo triangular ovalado. En la misma zona se encontraron partes de la vaina, fragmentos de la hoja, objetos de hierro y restos humanos. Investigaciones posteriores revelaron la presencia de una estructura de enterramientos y confirmaron la existencia de un gran cementerio con decenas o incluso cientos de tumbas. Esta es la única tumba confirmada de finales de la Edad de Hierro en esta región. Es interesante que el entierro se realizó según las costumbres cristianas. 2. Una estatua de 2 metros de un hombre con pene. En el sureste de Turquía, en la zona de 2 antiguos complejos monumentales del Neolítico precerámico, Göbekli Tepe y Karahan Tepe, los arqueólogos hicieron hallazgos sorprendentes. En Göbekli Tepe se descubrió una estatua de un jabalí salvaje pintada en 3 colores, rojo, blanco y negro. Esta imagen monumental está instalada sobre un pedestal decorado con signos en forma de letra N, el símbolo de la media luna, y representaciones de 2 serpientes y 3 rostros o máscaras. En Karahan Tepe, los investigadores descubrieron una estatua de más de 2 metros de altura que representa a un hombre en una postura atípica, así como una escultura parecida a un buitre. Estos hallazgos fueron presentados por el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía. También se encontraron allí estatuas y otros artefactos, incluyendo estructuras con columnas en forma de falos y una cabeza de hombre hecha de piedra. Este complejo, según algunas hipótesis, podría ser incluso más antiguo que Göbekli Tepe. Cápsula del tiempo, la cueva de Teopetra. Piénsalo, hace 130.000 años la gente ya había elegido esta cueva como su hogar. Eso es exactamente lo que concluyeron los arqueólogos al estudiar la cueva de Teopetra en el corazón de Grecia, al pie de Meteora. Este increíble pedazo de tierra se formó en el periodo de 137 a 65 millones de años atrás. Las personas encontraron en esta cueva un lugar acogedor para vivir y su interior resultó ser excepcionalmente espacioso, con unos 500 metros cuadrados, y lo que es especialmente agradable es que la cueva es muy luminosa gracias a su enorme entrada. La investigación de la cueva comenzó en 1987 y duró 20 años bajo la atenta supervisión de la doctora Nina Kiparisia Apostoli. Inicialmente la cueva servía como refugio para las ovejas de los pastores locales, pero luego se convirtió en un sitio clave para los arqueólogos de toda Grecia. Y aquí hay un dato interesante. Teopetra es la única cueva en Grecia donde se puede ver claramente la continuidad histórica de la vida humana desde el Paleolítico hasta el Neolítico. Una ventana científica al pasado como esta es realmente rara. La misteriosa cueva. Científicos a través de Google Maps descubrieron un objeto enigmático en la Antártida. No es solo un objeto, es una cueva escondida bajo los glaciares. Los científicos publicaron en YouTube un video donde se puede ver la bóveda de esta cueva. Algunos creen que la cueva pudo haber sido creada por el hombre. En el video se puede ver una bóveda de forma perfecta con una altura de 23 metros y un ancho de 76. Los científicos prestaron atención a los extraños senderos y escalones en la entrada de la cueva.
lo que da motivos para pensar en su origen artificial. Otros piensan que es una instalación secreta para ovnis o una base militar ultra secreta. También hay quienes creen que son restos de la arquitectura de una civilización antigua. La ciencia oficial aún guarda silencio, pero todos están de acuerdo en que, con el calentamiento global, la Antártida revelará muchos más secretos. Gigantes en la cueva de Lovelock. La tribu Paiute, nativos americanos de Nevada, transmitieron de generación en generación historias sobre gigantes de piel blanca y cabello rojo, conocidos como los Sitekah. Estas leyendas fueron registradas por primera vez en 1882 por Sarah Binmuck Hopkins, hija del jefe de los Paiute, en su libro La vida entre los Paiute, sus errores y pretensiones. Según las leyendas, estos gigantes eran caníbales crueles. Especialmente significativa es la historia sobre la batalla que tuvo lugar en el sitio que hoy se conoce como la Cueva Lovelock. Según la leyenda, a principios del siglo XX, los arqueólogos descubrieron miles de artefactos en esta cueva, lo que dio origen a hipótesis sobre la veracidad de estas leyendas. Los Sitekah o devoradores de tule. El tule es una planta acuática. Usaban balsas hechas de esta planta para cruzar el lago Laontán durante la última era glacial. Se afirma que los Paiutes finalmente se unieron contra los Sitekah. Persiguiendo a los últimos, los acorralaron en la cueva. Al negarse a salir y pelear, los gigantes fueron eliminados con flechas encendidas que las tribus disparaban dentro de la cueva, provocando un incendio. Muchos de los gigantes murieron y los demás se asfixiaron por el humo. La cueva de Lovelock, también conocida como la Cueva de los Murciélagos, se considera un sitio antiguo que se formó incluso antes de la llegada del ser humano al continente. En 1886, los indígenas locales le contaron la leyenda al ingeniero John Reed, quien no pudo iniciar las excavaciones. Más tarde, en 1911, los mineros, al extraer guano, descubrieron artefactos, lo que dio lugar a las primeras investigaciones arqueológicas. En 1924, la segunda excavación reveló alrededor de 10.000 objetos, incluyendo señuelos de pato y sandalias de tamaño inusualmente grande, lo que confirmó los relatos sobre gigantes. El análisis de radiocarbono indicó que la cueva fue habitada aproximadamente en el año 1500 antes de nuestra era. Las disputas sobre la existencia de gigantes no cesan. Sin embargo, muchos científicos creen que simplemente eran personas de estatura superior al promedio. Los hallazgos realizados en la cueva, incluyendo una piedra con marcas de calendario y mucho más, ahora se pueden ver en los museos de Nevada y en el Museo Smithsonian. Una construcción antediluviana inacabada. En los misteriosos valles del Líbano se encuentra Baalbek, una ciudad que guarda los enigmas de tiempos antiguos. La estructura descubierta recientemente en este lugar ha aportado nueva información, confirmando el significado único de Baalbek para la arqueología y la cultura mundial. Durante mucho tiempo, la arquitectura megalítica de Baalbek fue un misterio para los científicos. Los métodos de construcción y las razones de la existencia de estructuras de tal magnitud no tenían equivalente. Sin embargo, el descubrimiento más reciente ofrece nuevas interpretaciones y posibilidades para comprender las civilizaciones antiguas. Baalbek, ubicado en el Valle de Bekaa, es conocido por su papel importante durante los períodos helenístico y romano. Desde la conquista de Alejandro Magno, la ciudad experimentó cambios significativos, convirtiéndose en un puente entre las culturas orientales y occidentales. La cultura griega dejó su huella en la arquitectura y el arte de Baalbek, lo cual se puede ver en las características distintivas de sus edificaciones. Los romanos, por su parte, ampliaron y reforzaron su estatus como centro religioso y cultural, erigiendo majestuosos templos y edificios públicos. La construcción más famosa de Baalbek son los templos dedicados a Júpiter, Venus y Baco. Estos templos son conocidos no solo por su esplendor, sino también por los logros técnicos incorporados en su construcción. Uno de los elementos más significativos es la piedra de la mujer embarazada, un gigantesco megalito que pesa más de 1000 toneladas y que nunca fue incorporado en la estructura final del templo. El descubrimiento en la cantera en 2014 solo aumentó los misterios relacionados con estos antiguos métodos de construcción. El hallazgo demostró que los antiguos constructores utilizaban tecnologías adelantadas a su tiempo, lo que genera preguntas sobre el origen y la difusión del conocimiento ingenieril antiguo. Al comparar Baalbek con otras maravillas antiguas como Stonehenge y las pirámides de Egipto, se pueden notar similitudes en los enfoques logísticos e ingenieriles. Por ejemplo, el transporte de enormes piedras para Stonehenge o la construcción de las pirámides en Giza requería no solo recursos físicos, sino también una planificación avanzada y conocimientos astronómicos. Los métodos arqueológicos modernos, como las investigaciones con georradar y el escaneo 3D, abren nuevos horizontes en el estudio de las tecnologías antiguas. Ayudaba a tragar, respirar y hablar. Arqueólogos polacos descubrieron una prótesis médica única destinada a una persona con paladar hendido,
cuya antigüedad es de aproximadamente 300 años. Este defecto ocurre cuando el paladar de la boca no se cierra correctamente durante el desarrollo, y hoy en día se puede corregir mediante cirugía. Sin embargo, hace 3 siglos las personas se veían obligadas a buscar otras soluciones. La prótesis fue encontrada en la iglesia de San Francisco de Asís en Cracovia y es la primera de su tipo encontrada en Polonia. Probablemente fue hecho a medida para una persona específica con paladar hendido para hacer su vida más cómoda. El dispositivo se insertaba en la boca y llenaba el espacio en el paladar, cumpliendo funciones necesarias para una vida normal. La singularidad de esta prótesis radica en su diseño. Consta de 2 partes, una placa metálica que hace la función del paladar duro y una almohadilla de lana para un ajuste ceñido a la boca. El paladar duro ayuda a tragar, respirar y hablar, además de mantener los objetos en la boca, evitando que entren en la cavidad nasal. Este pequeño dispositivo, de unos 3 centímetros de largo y solo 6 gramos de peso, era bastante avanzado para su época. Para estudiar la prótesis con más detalle, los científicos utilizaron un microscopio especial y un análisis de rayos X. Descubrieron que las partes metálicas estaban hechas de cobre con impurezas de oro y plata. El cojín de lana contenía rastros de yoduro de plata, probablemente para proteger contra microbios y mantener la limpieza. Los niños aztecas, Máximo y Bartola. Las páginas misteriosas de la historia siempre han atraído a las personas, y la antigua civilización azteca no es la excepción. Fue precisamente este interés el que decidió aprovechar un inventor y gerente, M. Creó una extraña mistificación que atrajo la atención por primera vez en 1848. La historia de Máximo y Bartola, hermanos de Salvador, sorprendió al mundo entero. Su singularidad no solo residía en la rara enfermedad de la microcefalia, sino también en la forma en que fueron presentados al público. Después de caer en manos del manager estadounidense Morris, tras una serie de engaños y manipulaciones, su vida se convirtió en un espectáculo. Morris creó una historia fascinante sobre unos niños supuestamente encontrados en un templo azteca perdido y los presentó como los últimos descendientes de una raza sagrada. Vistiéndolos con trajes con símbolos aztecas y organizando presentaciones públicas, logró convencer al público de su origen extraordinario. El interés por estos niños aztecas fue enorme no solo entre el público en general, sino también en la comunidad científica. En ese momento, el mundo estaba envuelto en la fiebre por descubrir civilizaciones antiguas. Máxima y Bartola se convirtieron en estrellas y fueron estudiados por científicos. Se reunieron con presidentes y reyes, viajaron por el mundo, causando admiración y controversia. Pero como todos los prodigios, su fama se desvaneció con el tiempo. Los intentos de revivir el interés en 1867 en Londres no tuvieron éxito, y poco a poco Máximo y Bartola desaparecieron del ojo público, a pesar del destino desconocido en sus últimos años. La historia de estas personas asombrosas sigue siendo un ejemplo brillante de cómo la imaginación humana y la sed de conocimiento pueden crear historias únicas. Les haré una pregunta. ¿Creen que una historia similar podría ocurrir hoy en día? ¿Y cuál sería la reacción del público y de la comunidad científica? Estela de Merneptah. La prolongada esclavitud de los judíos bajo los egipcios y su posterior éxodo de Egipto representa uno de los capítulos más enigmáticos en la historia del antiguo Egipto. Aunque la evidencia arqueológica de este evento es limitada, cada hallazgo tiene una enorme importancia. Existe la opinión de que no hay pruebas de la presencia de los judíos en Egipto en la época del éxodo, pero esto no es cierto. La evidencia más conocida es la estela del faraón Merneptah, descubierta en Tebas en 1896. Se refiere a los logros militares de Merneptah y contiene las menciones más antiguas de Israel. La estela no define a Israel como un estado, sino como un pueblo que está en conflicto con Egipto. Este hecho es interesante porque Merneptah era descendiente de Ramsés II, posible faraón del libro del Éxodo. Según la Biblia, el éxodo de los judíos marcó el inicio de la formación de la estatalidad judía. Merneptah pudo haber sido testigo del surgimiento de la dominación egipcia en la región, la cual posteriormente se debilitó durante el reinado de Ramsés VI. En este periodo, los nuevos estados se formaban principalmente por migrantes del sur de Italia, el mar Egeo y Anatolia occidental. La mención de Israel puede confirmar la versión bíblica sobre el regreso de los israelitas a sus tierras desde el sur. Oración incorrecta. En los silenciosos confines de Israel, en el territorio de un antiguo monasterio cerca de Jerusalén, los arqueólogos descubrieron algo inusual: un bloque de piedra que contiene un texto antiguo de aproximadamente 1500 años. Este artefacto contiene un fragmento del Salmo 86, conocido como la oración de David. Sorprendentemente, el texto estaba en griego antiguo, que era el estándar para escribir el Nuevo Testamento en esa época. Visualmente, esta piedra destacaba por una cruz tallada, pero lo que sorprendió aún más a los científicos fue que la oración no era precisa.
donde debía decir «Escúchame, Señor, porque te soy fiel», estaba escrito «Jesucristo, protégeme, porque soy pobre y necesitado». Lo más probable es que el autor cometió un error debido a su falta de dominio del griego, prefiriendo su lengua materna semítica. El lugar del hallazgo, el monasterio en Hyrcania, fue construido sobre las ruinas de una fortaleza erigida hace 2100 años por la dinastía de los Asmoneos. Bajo el dominio del Imperio Bizantino, el monasterio floreció, continuando su existencia incluso después de la llegada del califato Rashidun. Entre otros hallazgos valiosos, cabe destacar un anillo de oro con turquesa, probablemente destinado a un niño. El anillo está decorado con la inscripción árabe Mashallah, de un remedio mágico a una enfermedad grave. En la antigüedad, estas piedritas valían una fortuna. Se creía que protegían contra los venenos. La Edad Media fue una época muy peculiar en nuestra historia. Palacios, bailes y venenos. La aristocracia incluso tomaba veneno en pequeñas dosis para acostumbrarse. Ahí es donde resultaron útiles las piedritas llamadas besoares, que según la creencia de la época absorbían el veneno de las bebidas. Normalmente se convertían en accesorios elegantes, anillos y colgantes. Aquí va un dato curioso. Un cirujano inteligente llamado Ambroise Paré decidió comprobar si los besoares realmente funcionaban, y resultó que no. Normalmente, los besoares se forman en animales, por ejemplo, cuando un pequeño mechón de pelo entra en su estómago y empieza a cubrirse de minerales, como una perla en una ostra. Ahora, por supuesto, estas piedritas solo tienen valor como exhibiciones de museo, pero siguen sorprendiendo incluso hoy en día. Taxila, Pakistán. Taxila es una ciudad antigua ubicada en el territorio del actual Pakistán. Es uno de los monumentos arqueológicos más importantes del sur de Asia. Esta ciudad fue un importante centro cultural, religioso y comercial de la antigüedad, cuyo apogeo se dio entre el siglo VI a.C. y el siglo V d.C. Taxila es conocida por sus universidades, que eran consideradas unas de las primeras instituciones educativas del mundo. Aquí venían estudiantes de toda Asia para estudiar diversas ciencias, incluyendo medicina, matemáticas y astronomía. Este lugar también desempeñó un papel clave en la difusión del budismo por todo el continente. Las excavaciones arqueológicas en Taxila han descubierto numerosos templos, monasterios, estupas y otras estructuras religiosas. Cada uno de estos edificios cuenta una historia única sobre la vida y las creencias de las personas que vivieron aquí hace muchos siglos. Taxila también fue una parte importante de la Ruta de la Seda, la vía principal que conectaba el este y el oeste. Esto llevó a una mezcla de culturas y tradiciones, lo que hace que esta ciudad sea excepcionalmente interesante para estudiar. Hoy en día, Taxila es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y sigue inspirando a científicos, investigadores y viajeros de todo el mundo con su rico legado y profunda historia. ¿Cómo se puede relacionar la inteligencia artificial con la arqueología? Hoy emprenderemos un viaje increíble donde el pasado y el presente se unen en uno solo. La inteligencia artificial nos ayudará en esta aventura, presentando una imagen única que no encontrarás en ningún otro lugar, excepto en este video. Es un contenido completamente único. Nuestra primera parada es el antiguo Egipto, pero no un Egipto cualquiera, sino uno reinterpretado de forma fascinante. Imaginen cómo las elegantes figuras de los faraones y sus súbditos recorren las calles de la moderna El Cairo, no en carros, sino en relucientes autos eléctricos. Las pirámides de Giza ya no son solo maravillas del mundo, sino también centros de energía solar, y los jeroglíficos se han convertido en códigos QR con los que puedes aprender todo sobre la sabiduría de los antiguos egipcios. Ahora, trasladémonos al Imperio Romano. El Coliseo se ha convertido en un enorme centro comercial, y en lugar de combates de gladiadores, ahora se realizan desfiles de moda. Los romanos, vestidos elegantemente, hacen compras mientras intercambian mensajes en aplicaciones de mensajería. Los acueductos ahora no solo sirven para el suministro de agua, sino también como fondos hermosos para selfies. El tercer punto de nuestra ruta, los mayas en la selva de Sudamérica. En lugar de pequeñas ciudades y pueblos, ahora hay enormes rascacielos y bulliciosos centros comerciales. Pero el conocimiento antiguo no se ha olvidado. Las antiguas pirámides ahora sirven como laboratorios científicos únicos, y los datos astronómicos de los mayas se utilizan para la navegación precisa en la selva. Pero podemos ir aún más lejos. Imaginen cómo sería Grecia si hubiera conservado sus tradiciones filosóficas y las hubiera adaptado a la sociedad moderna. La Academia de Platón se convertiría en el Centro Mundial de Inteligencia Artificial, y el Liceo de Aristóteles sería la universidad líder en el estudio del cosmos. O pensemos en la antigua China, si el confucianismo, el taoísmo y el budismo se hubieran encontrado con el proceso tecnológico. Podríamos ver monjes meditando en jardines robotizados,
o la ruta de la seda convertida en una red global de trenes hipersónicos. Tales son las increíbles posibilidades de nuestro viaje a través del tiempo. La inteligencia artificial nos ayuda a explorar estos mundos únicos, donde lo antiguo y lo moderno interactúan y se enriquecen mutuamente. Pero esto es solo el comienzo. ¿Quién sabe qué otras combinaciones sorprendentes nos esperan en el futuro? Por ahora, esto es solo imaginación, pero gracias a la ciencia y la tecnología, podrías ver algunas de estas cosas en la vida real. Escribe en los comentarios qué te gustaría ver en los próximos videos. Me esforzaré por recrear para ustedes la vida antigua y moderna en fotografías. Y para no perderte ese video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita. Lagos bajo el hielo. En total ya se han encontrado más de 400 lagos subglaciales en la Antártida, y cada uno de ellos ha estado aislado del resto del mundo y de la atmósfera durante millones de años. Eso significa que la vida allí puede ser completamente única y antigua. Los científicos ya han perforado 2 pequeños lagos y han encontrado vida microbiana, pero lo que sucede en los lagos más grandes sigue siendo un misterio. Después de todo, allí no hay luz solar. Por eso, los microbios no pueden usar la fotosíntesis. Para que la vida sea más diversa, el agua del lago debe moverse para que los nutrientes y el oxígeno se distribuyan de manera uniforme. En la superficie de la Tierra, esto lo hacen el viento y el sol. Bajo el hielo, la fuente de calor y movimiento puede ser el calor geotérmico que sube desde el interior de la Tierra. Este calor es capaz de crear corrientes en los lagos subglaciales, mezclando el agua y haciéndola más acogedora para la vida. Una figura de 7.780 años. En el oeste de la provincia turca de Izmir, en el túmulo de Ulucak, los arqueólogos hicieron un descubrimiento impresionante. Lograron encontrar una estatuilla de arcilla con figura femenina que tiene alrededor de 7.780 años. El profesor Oslom Chevik, quien dirige estas excavaciones, destacó la importancia de este lugar como el primer asentamiento de agricultores en la región. Este kurgán es uno de los asentamientos más antiguos de Anatolia Occidental. Los arqueólogos encontraron aquí artefactos con una antigüedad de 8.850 años. Durante muchas generaciones, la gente vivió aquí, construyendo aldeas una tras otra. Uno de los artefactos más impresionantes fue una estatuilla de arcilla de una mujer, encontrada en las excavaciones recientes. Antes, los investigadores ya habían encontrado estatuillas similares, pero muchas de ellas estaban rotas. Esta es la tercera estatuilla encontrada en perfecto estado. Se supone que estas estatuillas representan imágenes de dioses, sin embargo, algunas de ellas fueron encontradas en un basurero, lo que hace que esta teoría sea menos probable. Es posible que las estatuillas se usaran en varios rituales relacionados con momentos importantes de la vida, como el nacimiento de un niño o la cosecha. Nuevos misterios de la losa de Sembelek. Los científicos han estado investigando activamente la antigua losa de piedra de Sembelek, que tiene 4.000 años de antigüedad desde su descubrimiento en 2014 en un túmulo francés. En el año 2021 obtuvo el estatus de ser el mapa más antiguo de Europa. Los investigadores creen que la losa podría ocultar indicios de tesoros, basándose en los dibujos y símbolos grabados en ella. Este artefacto único de pizarra fue encontrado por primera vez en Finisterre, al oeste de Francia, en el año 1900, pero el misterio de la losa seguía sin resolverse y permaneció en el castillo durante más de un siglo hasta que los científicos volvieron a estudiarla. La losa, de 2 por 1.5 metros según los expertos, representa un mapa de la región de Bretaña. En ella están grabados ríos, montañas y otros elementos naturales. Es interesante que las hendiduras en la losa podrían indicar asentamientos antiguos o túmulos funerarios. Al comparar los dibujos con los mapas modernos de Gran Bretaña, se descubrió una sorprendente coincidencia del 80%. El estudio de este antiguo mapa continúa. Cubre un área de 30 por 21 kilómetros y a los científicos podría tomarles hasta 15 años estudiarla completamente. Las excavaciones cerca del lugar donde se encontró la losa ya han traído nuevos fragmentos que se usaron en la construcción de antiguas tumbas. Chicle de 10.000 años. Hace 10.000 años, en el territorio de la actual Suecia, un grupo de adolescentes masticaba resina de abedul, de manera similar a como los niños de hoy mastican chicle. Ellos ni siquiera podían imaginar que en el futuro los científicos analizarían los restos de lo que masticaron y descubrirían muchos datos interesantes sobre su alimentación, su estilo de vida e incluso su salud. 3 pedazos de resina de abedul, que en la Edad de Piedra se usaba como pegamento, fueron encontrados en la década de 1990 en un lugar llamado Jusevi Klep. El análisis del ADN microbiano en la resina mostró un alto nivel de bacterias asociadas con enfermedades de las encías, como Treponema denticola y Streptococcus anginusus. El estudio de estas muestras mostró que los adolescentes antiguos sufrían de caries y periodontitis, además de que se alimentaban de venados, truchas, avellanas
y trabajaban pieles de zorro y lobo. Los científicos también encontraron rastros de aves y otros animales, lo que indica su uso como alimento y el procesamiento de huesos para fabricar herramientas. En los ejemplares encontrados en Desna se detectaron rastros de muérdago, lo que sugiere el posible uso de esta planta en la medicina o como veneno para las puntas de flecha. Este descubrimiento ofrece una visión única de la vida de los cazadores-recolectores en la costa occidental de Escandinavia hace 9170 años, permitiéndonos conocer su alimentación y los problemas dentales que enfrentaban. Y estamos hablando solo de una goma de mascar muy antigua que masticaban los niños. Y gracias a las tecnologías modernas ya somos capaces de contar mucho sobre el estilo de vida de las personas que vivieron hace 12.000 años. Un pozo de madera de la Edad de Bronce. Los arqueólogos descubrieron recientemente un pozo de madera de la Edad de Bronce bien conservado en Oxfordshire, Inglaterra. El pozo fue encontrado durante la construcción de una carretera en Benson Ralph Road. John Boothroyd, gerente senior del proyecto, contó que esperaban encontrar un hoyo normal, pero se toparon con un poste de madera conservado, clavado verticalmente en el suelo. Las excavaciones posteriores mostraron que los postes eran parte de un pozo de madera. El suelo húmedo contribuyó a la excelente conservación de la madera. Los arqueólogos documentaron la estructura en formato digital y la desmontaron cuidadosamente para transportarla al servicio museístico de Oxfordshire. Las muestras de madera se enviaron para su análisis, con el fin de determinar su tipo. Además del pozo, los arqueólogos encontraron pedernal, huesos de animales y fragmentos de cerámica, lo que indica que se usaban para almacenamiento y desechos. A pesar de las condiciones difíciles, el equipo logró documentar el pozo con éxito. Las muestras de suelo ayudarán a crear una imagen más completa del paisaje circundante y la escala del asentamiento. Pirámides de Giza. La grandeza de la civilización del Antiguo Egipto se manifiesta de manera más vívida en las pirámides de Giza, que se alzan en la meseta de Giza como eternos guardianes del tiempo. Estas monumentales estructuras, construidas hace más de 4.500 años, siguen siendo uno de los logros más significativos de la humanidad, demostrando no solo la maestría arquitectónica, sino también los avanzados conocimientos de los antiguos egipcios en matemáticas, astronomía e ingeniería. En 2013, los arqueólogos descubrieron fragmentos de papiro que arrojaron luz sobre los mecanismos de transporte de los bloques de piedra caliza por el Nilo. Estos documentos, escritos por el jefe de la construcción de la pirámide, Merer, relatan la compleja logística de la operación para transportar las piedras desde las canteras de Tura hasta la meseta de Giza. El uso de vías fluviales y canales especialmente construidos demuestra un alto nivel de pensamiento ingenieril y planificación. La pirámide de Keops, también conocida como la Gran Pirámide, impresiona por su precisión astronómica. La orientación de la pirámide casi coincide perfectamente con los 4 puntos cardinales, lo que demuestra el profundo conocimiento de los antiguos egipcios en astronomía. Este logro requería no solo observaciones astronómicas precisas, sino también el desarrollo de métodos matemáticos y geométricos de cálculo. Uno de los misterios más fascinantes del Antiguo Egipto es el enigma del brillo desaparecido de las pirámides. Originalmente, las pirámides de Giza estaban revestidas con piedra caliza blanca y brillante, que reflejaba la luz del sol, haciéndolas visibles a decenas de kilómetros a la redonda. Este aspecto brillante no solo resaltaba la grandeza y el poder de los faraones, sino que también simbolizaba su origen divino. Con el tiempo, la mayor parte de las piedras de revestimiento fueron saqueadas o destruidas, lo que llevó a la pérdida del aspecto original de las pirámides. Durante casi 4 milenios, la Gran Pirámide fue la estructura artificial más alta de la Tierra, hasta que fue superada por la Catedral de Lincoln en Inglaterra en el siglo XIV. Este hecho resalta la excepcionalidad del logro de la civilización del Antiguo Egipto en el ámbito de la arquitectura y la construcción. La construcción de las pirámides implicaba el uso de millones de bloques de piedra, cada uno de los cuales pesaba entre 2,5 y 15 toneladas. Los antiguos egipcios desarrollaron y aplicaron técnicas e instrumentos complejos para extraer estos bloques, trabajarlos y colocarlos con precisión. Nubia, ubicada al sur de Egipto, desempeñó un papel significativo en la historia y la cultura de la civilización del Antiguo Egipto. Esta región, rica en oro y otros recursos valiosos, influyó en el desarrollo del arte, la arquitectura y la religión egipcia. Las pirámides nubias, aunque son más pequeñas en tamaño en comparación con sus contrapartes egipcias, demuestran una habilidad arquitectónica única y atestiguan los estrechos lazos culturales entre ambas regiones. Es importante señalar que en Nubia se construyeron más de 200 pirámides, lo que convierte a esta región en una de las que tiene la mayor concentración de pirámides en el mundo. Cueva del Tesoro. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México descubrieron antiguas herramientas de caza en la Cueva del Tesoro, ubicada en el estado de Querétaro. La cueva recibió el nombre de Cueva del Tesoro
por la gran cantidad de artefactos antiguos encontrados allí. Espeleólogos que exploraban la cueva descubrieron una cavidad oculta donde los arqueólogos encontraron antiguas herramientas de caza, incluyendo un atlatl y dardos de madera. El atlatl, un antiguo lanzadardos, se utilizaba en Mesoamérica y en otras regiones del mundo. Este dispositivo aumentaba el alcance y la precisión del lanzamiento de los dardos, así como la velocidad y el poder letal de la lanza. Además del atlatl, en la cavidad se encontraron troncos trabajados que posiblemente servían como herramientas multifuncional. La datación preliminar de los artefactos indica que pertenecen al primer siglo de nuestra era. Esto significa que fueron escondidos en la cavidad hace aproximadamente 1900 años. Las joyas perdidas de Tutankamón, la tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, impresionó por sus increíbles artefactos. Sin embargo, muchos de ellos desaparecieron. Se dice que algunos de los tesoros del faraón pudieron haber sido sacados por Howard Carter, quien dirigía las excavaciones. En una conferencia reciente en Luxor, el egiptólogo Marc Gabolde de la Universidad Francesa Paul Valéry presentó los resultados de sus investigaciones. Basándose en fotos de la década de 1920, comparó los artefactos con las exhibiciones de los museos y los lotes de las subastas. Uno de los ejemplos es el magnífico collar de Tutankamón, que ahora está fragmentado y disperso por el mundo. Gabold afirma que sus partes se encuentran en el Museo Nelson Atkins en Estados Unidos. Además, las cuentas de este collar fueron reutilizadas en un collar que intentaron vender sin éxito en 2015 pesos. Otros hallazgos incluyen cuentas del tocado del faraón en el Museo de San Luis y joyas en el Museo Británico. Otro collar de loza estuvo anteriormente en el Museo Metropolitano de Nueva York, pero regresó a Egipto en 2011 y, según esta investigación, se puede afirmar que el arqueólogo Howard Carter robó estos objetos. Los documentos indican que él le entregó algunas cosas al cirujano Berkeley Moynihan, víctimas de rituales mayas, en el sitio arqueológico Moral Reforma, donde alguna vez reinaron los antiguos mayas. Los científicos encontraron 3 entierros con cráneos alargados. Sí, y a estos pobres los decapitaron. A menudo he contado que los mayas tenían una tendencia especial a alargar los cráneos, cambiando su forma desde la infancia. Era una señal de alto estatus. Y los 13 nuevos cráneos encontrados pertenecen a hombres de entre 17 y 45 años. Miriam Martínez, antropóloga, dice: los cráneos fueron cercenados con un objeto afilado, aunque no está claro si esa herida causó la muerte o si ocurrió después. Y otro dato interesante: en algunos restos había pigmento rojo. ¿Qué es y por qué está ahí? Los científicos aún están investigando esa cuestión. Oro de Bactria, Afganistán. En el corazón de Afganistán, en el cruce de antiguas civilizaciones, se descubrió uno de los tesoros arqueológicos más impresionantes del siglo XX, el oro de Bactria. Este asombroso hallazgo, compuesto por más de 20.000 objetos de oro, fue descubierto en 1978 por el arqueólogo Víctor Sarianidi. Estos tesoros datan del primer milenio antes de nuestra era y pertenecieron a un antiguo pueblo que habitaba en la región de Tila Tepe, en el norte de Afganistán. Las joyas, monedas, estatuillas y muchos otros objetos de arte reflejan la fusión de diversas culturas, desde Grecia y Roma hasta China e India. Llaman especialmente la atención las joyas, diademas, aretes, collares. Todo está exquisitamente adornado con piedras preciosas e incrustado con el oro más fino. Entre las imágenes en las joyas se pueden ver panteras, ciervos, dragones y muchas otras criaturas míticas. Es interesante que, después de su descubrimiento, los tesoros se consideraron perdidos durante mucho tiempo debido a la inestabilidad política en la región, pero en 2003 fueron encontrados en una caja fuerte del Banco Central de Afganistán. Hoy en día, este tesoro sirve como un recordatorio de la rica y multifacética historia de Afganistán y su lugar en la civilización mundial. Pirámides. Un grupo de investigadores descubrió en la Antártida nada menos que 3 pirámides, y parece que no fueron creadas por la naturaleza, sino por las manos de nuestros antiguos antepasados. La Antártida ahora es el fin del mundo, cubierta de hielo, pero alguna vez fue un oasis lleno de vida, donde incluso caminaban dinosaurios, y nuestros hallazgos allí son prueba de ello. En total, 8 investigadores de América y Europa partieron en la expedición. Descubrieron 2 pirámides a 16 kilómetros de la costa y una tercera justo al borde del agua. Surge la pregunta: ¿por qué no escuchamos sobre esto en las noticias? Muchos afirman que esta información se oculta para no distraernos de la visión tradicional del pasado. ¿Y qué veremos cuando los glaciares se derritan? ¿Podría ser que, además de pirámides, haya otra esfinge oculta bajo el hielo? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Escriban sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse al canal.
Las huellas humanas más antiguas, ¿siempre fue del pasado como lo imaginamos hoy? Prepárense para ver algo sorprendente, les mostraré una fotografía de huellas de personas y automóviles que tienen millones de años. El actualismo es un método de la geología que dice: lo que sucede ahora también sucedió en el pasado. En pocas palabras, nuestros antepasados podían dejar las mismas huellas que nosotros. En numerosas expediciones de Alexander Caltipín por España, Italia, Malta, Bulgaria y Turquía, se encontraron huellas fosilizadas de nuestros antepasados y animales, junto con marcas de automóviles, bicicletas e incluso vehículos de oruga. Si observamos las huellas modernas en la nieve o en la arcilla, son sorprendentemente similares a las que los participantes de la expedición encontraron en areniscas, tobas y calizas de entre 1 y 20 millones de años de antigüedad. Es como si fuera una máquina del tiempo. Y hay otro detalle. En la foto de la izquierda está la huella de una bota femenina moderna en la nieve, y a la derecha una huella prácticamente idéntica en una roca en Sicilia, que tiene 2,5 millones de años. Parece que nuestra dama del pasado era tan a la moda como las chicas de hoy en día. Así que imaginen que hace millones de años una fashionista caminaba por el camino de Sicilia con botas geniales o incluso iba en auto. ¿Y cuántos caminos similares hay en el resto de Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica? Además, no solo caminaban por ellos personas, sino también trolls míticos, hobbits y duendes. Justo como en la Tierra Media del mundo de Tolkien. De hecho, algunas huellas tienen 120 millones de años, y las huellas de personas y autos están junto a las huellas de dinosaurios. Las propiedades curativas de Stonehenge. Stonehenge está rodeado de un aura de misticismo y antiguos misterios. Siguen siendo uno de los monumentos arqueológicos más enigmáticos del mundo. Este monumento, erigido en el Neolítico y la Edad de Bronce, atrae la atención de los investigadores por sus piedras únicas y su pasado místico. Los hallazgos arqueológicos alrededor de Stonehenge sorprenden por su diversidad, desde restos humanos hasta objetos de uso cotidiano. Entre los descubrimientos más significativos se encuentran numerosas sepulturas que, según se supone, pertenecen a personas que viajaron hasta aquí desde diferentes rincones de la antigua Britania e incluso de Europa. Los esqueletos encontrados en la zona de Stonehenge a menudo muestran signos de intervenciones quirúrgicas y otras formas de tratamiento médico, lo que ha llevado a suponer que este lugar pudo haber sido utilizado para la curación. Existen varias teorías sobre el propósito original de Stonehenge. Algunos científicos lo consideran un antiguo calendario astronómico, mientras que otros creen que era un lugar para rituales y celebración. Pero especialmente llama la atención la hipótesis de que Stonehenge era un centro de sanación. Esta teoría se respalda con el análisis de restos humanos y artefactos encontrados cerca de las piedras del monumento, muchos de los cuales indican que la gente hacía peregrinaciones en busca de sanación. Las piedras azules de Stonehenge, traídas desde las zonas montañosas de Gales, son únicas porque su ubicación original está a más de 200 kilómetros de Stonehenge, lo que convierte su presencia aquí en un verdadero misterio de la ingeniería. Según algunos investigadores, los antiguos podrían haber atribuido propiedades curativas especiales a estas piedras, lo que posiblemente fue la razón por la que las transportaron desde tan lejos. Los datos arqueológicos y las investigaciones científicas confirman la teoría sobre el uso medicinal de Stonehenge. Los análisis de los huesos muestran que muchas de las personas enterradas aquí sufrían de enfermedades graves o lesiones, y posiblemente buscaban curación en estas piedras místicas. Esta función de Stonehenge encaja en el contexto de una amplia red de creencias y rituales antiguos comunes entre los pueblos de la Edad de Bronce en Gran Bretaña. Además de la curación, Stonehenge pudo haber servido como un lugar de reunión comunitaria para realizar rituales, ceremonias relacionadas con los cambios estacionales, la fertilidad de la tierra y la veneración de los antepasados. El misticismo asociado con Stonehenge sigue siendo objeto de numerosas discusiones y especulaciones. Las misteriosas piedras continúan atrayendo a investigadores y peregrinos, y cada nuevo descubrimiento solo añade profundidad al entusiasmo por la investigación, envolviendo este antiguo monumento con nuevas capas de enigmas y suposiciones sobre su verdadero papel en el mundo antiguo. Una cámara subterránea bajo las pirámides. Científicos de Japón y Egipto realizaron una investigación en la gigantesca necrópolis de Giza. Su atención se centró en una zona del cementerio occidental. Aquí se enterraba a los miembros de la familia gobernante y a altos funcionarios. Las sepulturas estaban en tumbas con techos planos, dispuestas en fila. Entre ellas hay un espacio libre que antes no se había estudiado. Científicos japoneses y egipcios la investigaron usando georradar y tomografía electromagnética, lo que permitió mirar en profundidad sin realizar excavaciones. El escaneo mostró que a una profundidad de medio metro a 2 metros hay una estructura en forma de L de aproximadamente 10 por 10 metros. Los autores del estudio creen que no se trata de una formación natural, sino artificial,
debido a su forma y ubicación regulares. Los investigadores suponen que esta construcción podría ser parte de una estructura más profunda. A una profundidad de 5 a 10 metros, los instrumentos también detectaron una anomalía que indica la heterogeneidad de la roca. Esto podría ser otra tumba o una cámara con artefactos. Piedras dentadas. En el sur de California se encontraron artefactos sorprendentes que recuerdan engranajes de bronce similares a los que antes se habían descubierto en Perú. Estas piedras dentadas son conocidas como las piedras dentadas de California. Miden de 2 a 6 pulgadas de diámetro y hasta 2 pulgadas de grosor. Los científicos creen que fueron fabricadas en algún momento entre el año 6000 y el 3500 antes de nuestra era. Al observar estos artefactos con ojos modernos, pueden parecer primitivos, pero estas piedras tienen diferentes características, como tazas, hendiduras redondas y dientes a lo largo de los bordes, así como patrones que se parecen a magdalenas. Sorprendentemente, alrededor de 15 de ellos tienen agujeros en el centro, a menudo estrechos por un lado. Además, los científicos descubrieron una curiosa anomalía. En el centro hay orificios cuadrados perfectos, que incluso con la tecnología moderna sería difícil de reproducir. Esto indica que sus antiguos creadores estaban familiarizados con tecnologías avanzadas. El propósito de estos discos de piedra sigue siendo un misterio hasta hoy. Algunos empresarios suponen que se usaban para ciertos fines rituales. Pero ¿quién creó estas piedras y por qué? Sigue siendo una pregunta sin respuesta. Hoy en día prevalece la opinión de que estos engranajes se usaban como objetos ceremoniales, pero su significado y simbolismo aún están sujetos a debate. Una olla con gachas quemadas. En uno de los pueblos más antiguos de Alemania, Woldenburgo, LA7, los arqueólogos descubrieron un tesoro único: fragmentos de una antigua cazuela. Este hallazgo nos habla de las preferencias culinarias de nuestros antepasados hace más de 5000 años. Ellos también cocinaban gachas. Lucy Kubiak-Martene, una famosa arqueobotánica, compartió detalles impresionantes. El análisis químico de los fragmentos mostró rastros de granos como espelta y cebada, así como semillas proteicas de mari, similares a la quinoa. Es interesante que se encontraron granos germinados, lo que indica un desconocimiento de los métodos antiguos de secado de granos. Este es el primer caso en el que se encuentran rastros de preparación de alimentos en cerámica neolítica. El nombre de Jesucristo. Al estudiar los restos de un hombre de Sudán, los científicos de la Universidad de Varsovia identificaron un tatuaje religioso con un símbolo cristiano. Estos restos fueron encontrados cerca del monasterio de Gazali, que data de la Edad Media. En la pierna del difunto, quien falleció hace aproximadamente 1300 años, se encontró un tatuaje con la imagen de un crismón, un monograma del nombre de Jesucristo, creado a partir de las letras griegas G y Rho. Además, cerca de ahí estaban representados los símbolos alfa y omega. Este símbolo apareció por primera vez en el año 324 de nuestra era, durante el gobierno del emperador Constantino. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, simbolizando la idea de Dios como el principio y el fin de todo. Es interesante el hecho de que el tatuaje esté ubicado en la pierna derecha, ya que según los científicos, ahí podría haber sido clavado el clavo durante la crucifixión de Cristo. Esta marca religiosa indica la fe cristiana del hombre. Sin embargo, no se ha establecido si era un monje del monasterio de Gazali, ya que sus restos fueron encontrados en un cementerio vecino destinado a los habitantes locales. Según el análisis, tenía entre 35 y 50 años al momento de su muerte. En aquella época, esta región, conocida como Nubia, incluía parte del actual Egipto y Sudán, y el cristianismo era la religión principal. A pesar de que los restos fueron encontrados hace 7 años, el tatuaje único fue descubierto apenas recientemente, y este es solo el segundo caso conocido de tatuaje en la Nubia medieval. Los virus humanos más antiguos conocidos. Investigadores de la Universidad Federal de San Paulo descubrieron los virus más antiguos en los huesos de los neandertales, cuya antigüedad supera los 50.000 años. 2 neandertales, cuyos restos fueron encontrados en una cueva en Rusia, se sometieron a pruebas de ADN. Los resultados mostraron rastros del virus del papiloma humano, que se transmite por vía sexual, y del adenovirus, que causa resfriados, así como de otros virus. Ambos neandertales eran hombres. Los expertos han supuesto durante mucho tiempo que los virus pudieron haber contribuido a la extinción de los neandertales. Este descubrimiento podría confirmar esa teoría. La investigación sugiere que los neandertales pudieron haber estado infectados por los mismos virus que los humanos modernos. También se ha demostrado que es posible identificar fragmentos de genomas virales en muestras arqueológicas. Los adenovirus pueden causar diversas enfermedades, desde el resfriado común hasta gastroenteritis aguda. Los papilomavirus son conocidos por su relación con el cáncer de cuello uterino. El equipo que hizo este descubrimiento planea sintetizar estos virus como en Parque Jurásico
para compararlos con sus análogos modernos. Los restos fueron encontrados en la cueva Chagirskaya, en las montañas de Altai, en Siberia. Pertenecían a un grupo de 9 personas, encontradas en 2022 que eran familiares. Los investigadores pudieron secuenciar el genoma de los neandertales y descubrieron que los rastros virales no provenían de animales ni de humanos modernos. Los arqueólogos enfatizan que los virus no fueron la única causa de la extinción de los neandertales, pero pudieron haber jugado un papel en este proceso. Hablé sobre un artefacto que hace 2000 años, ahora y en el futuro, tendrá la misma forma y manera de uso, y que contiene rastros virales. También conté dónde encontraban los cuernos de unicornio las personas en la Edad Media. Les recomiendo ver el video anterior. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego a todos.